poder tener una conversación, y eso es lo que pretendo hoy, aprovechar el hecho de que nos vemos las caras. A menudo en televisión eso no pasa, y el poder tener una conversación donde yo puedo hablarles un poco de lo mío, de lo que es el trabajo que realizo, pero al mismo tiempo abrirme a escucharles, y cuando tengan alguna duda o algún planteamiento que hacer, el poder también deliberar. Aprovechemos lo que la televisión no nos está dando en esta jornada y en estos minutos que nos acompañan. Periodista he sido durante ya varios años. Efectivamente me ha tocado cubrir en distintas partes del mundo, desde Europa occidental a lo que es Asia, Asia Menor, África y ahora América Latina y Chile desde bastante tiempo. Y periodista porque, francamente, cuando yo estaba en el colegio tenía muchas pasiones, no sabía puntualmente a qué dedicarme, y finalmente opté por una profesión que lo abraza todo, un abanico muy amplio de temáticas a través de las cuales puedes navegar y hacer de todo. Yo cuando era más pequeño quería ser bombero y descubridor, de estos como exploradores. Creo que al final lo de bombero, con la contingencia y la urgencia que atiende un periodista, por ahí algo hay, y desde luego lo de explorador lo he logrado en términos de que el periodismo me ha llevado a conocer a gentes en los lugares más remotos del planeta y en contextos de culturas que son completamente distintas a las nuestras. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me meto a veces, por ejemplo, a sitios como Siria, o Afganistán, o Irak? Lo hago porque a mí me importa que a ustedes les importe lo que pasa en otras latitudes, los conflictos, los dolores humanos, los ejemplos de gente con una resiliencia y un heroísmo extraordinario en los contextos más inverosímiles. Les voy a contar una breve anécdota que a mí me marcó y que no fue en el contexto de un conflicto bélico, y que explica el por qué me apasiona lo que estoy haciendo. Yo era corresponsal jefe para CNN Internacional, la cadena en inglés, en Londres, y me tocaba cubrir Europa Occidental, pero en rigor Londres, como capital del mundo, es un lugar donde CNN salta a distintos contextos, ya sea verdad la noticia en África, la noticia verdad en Asia, distintos lugares, y en este caso el llamado desde Estados Unidos, donde están los cuarteles generales de CNN, el llamado es a que vaya urgentemente a Turquía, porque en Turquía, en una localidad que se llama İzmit, había ocurrido un terremoto. Entonces me llama el editor y me dice: convoca a tu equipo y parte. Yo siempre tenía y tengo, por rigor, una maleta, una mochila con ropa, ya sea para sitios cálidos o sitios, verdad, con frío. Está media hecha y partir. Enseguida nos reunimos en el aeropuerto, en Heathrow, en Londres, y partimos hacia Ankara, en Turquía. En el 4x4 empezamos a ir hacia el norte del país, la zona que está afectada, siniestrada por este terrible terremoto que ocurrió en horas de la madrugada. Y quiero ponerles un poco en el contexto, porque cuando tienes un terremoto en horas de la madrugada, como periodista yo pensaba: ¿cuántas familias, cuántas cenas donde no hubo la resolución de un abrazo, o no hubo, verdad, el aprecio de ese momento, no sabiendo que es tan finito? Porque ¿qué habrá sido de esas familias cuando ves tú que hay, por ejemplo, edificios que están completamente desfigurados, derruidos, convertidos en una pirámide de escombros, cuando hay polvo por doquier, cuando todavía tú vas caminando por el lugar y de repente inadvertidamente pisas sobre una fotografía, y ves la fotografía y es la de un padre con su hijo, y no sabes si está vivo o está muerto, y sientes que estás profanando el lugar, que de alguna manera estás violentando ese espacio donde hay infinito dolor. Y en eso estoy cuando veo, por ejemplo, a las mujeres turcas de esa localidad que están ataviadas, vestidas de negro, con unos quejidos animales, pues las mujeres estaban llorando la camada, sus hijos, que se les fueron.
ves entre los escombros un poco de pelo, de una cabeza que se asoma, o a veces un pie, o un dedo o una mano, y ves cómo van revoloteando los equipos de socorro, las ambulancias, van pasando raudas. Y veo a estas mujeres que están haciendo un esfuerzo inútil por tratar de sacar estas toneladas de escombros y rescatar a los suyos que pueden estar abajo. Y ahí estoy como periodista, 2, 3, 4, 5 días, el tufo de la muerte cuando hay 19.000 personas que han muerto es fuerte, se te aloja en el pulmón, el dolor. Un periodista no es, a mi juicio, esa figura aséptica que se pone, ¿verdad?, en cualquier lugar y inmune al dolor ajeno. No, todo eso permea, todo eso te llega y te llega en lo profundo. Y yo estaba sentado así, simplemente estaba editando y estaba con mi camarógrafo. Tenemos, imagínense, no hay electricidad, estamos con el equipo electrógeno, estamos con antena parabólica y estaba sentado de esta manera haciendo mi reportaje para despacharlo al mundo cuando veo una cosa insólita. Veo que hay un hombre que se nos acerca. Mi camarógrafo me pega un codazo y me dice: Amaro, me dice, ese es el tipo que entrevistamos hace unos días, el que perdió a 3 de sus 4 hijos y a su señora. Y es efectivo, el tipo se acercaba, estaba sorteando todos los escollos, los obstáculos, y este hombre tenía una bandeja surrealista, una bandeja en medio de toda esa destrucción y devastación. Y era una bandeja donde además traía consigo una taza, otra, 2 platos, una tetera, servilletas y unas galletas. Y a medida que se va aproximando este hombre, yo me levanto, se levanta también mi camarógrafo. Este hombre era un hombre humilde. Él no hablaba inglés o español, yo no hablo turco. Miro a mi camarógrafo y mi camarógrafo empieza a llorar, le rueda una lágrima por la mejilla. Porque este hombre, en silencio, lo único que hace es, se nos aproxima y con la bandeja hace este mudo gesto. Y yo me pongo a llorar también, de emoción, porque me parece insólito que en su descomunal dolor él haya tenido la capacidad para tenderte una caricia, diciéndote: yo sé que esto es un horror, yo sé que la muerte huele mal, yo sé que esos quejidos y alaridos son espantosos, pero por favor quédense, quédense, estaba diciéndonos en ese gesto silencioso, porque esa antena parabólica, ese reportaje, es nuestro SOS al mundo, y ojalá a alguien le importe. Ahora me entienden cuál es la motivación. No es que uno sea masoquista o vayas a la guerra porque es divertida o porque es un ejercicio de camarín para ver quién es más Rambo o quién es más macho. No. Es porque ese hombre con bandeja, finalmente, no solamente está en Turquía, está también en Siria, está en Afganistán, está en Irak, está en África. Es más, probablemente está aquí, a la vuelta de la esquina. Y para ese hombre trabajo yo. Y también para ustedes. Para poder sacudir el adormecimiento que a medida muchas veces acostumbramos, que es darse cuenta de que hay otras cosas que están ocurriendo en el planeta y ojalá forjemos y hagamos comunidad. No hay peor frase que el no estoy ni ahí, que la indiferencia. Y lo que yo procuro como periodista es que, de alguna manera, esa persona y ese contacto y lo que le está pasando a él
finalmente les llegue a ustedes y también les importe. Esa es y ha sido mi motivación. Y hay miles de historias porque al final esto de ser explorador a través del periodismo ha resultado. Y conocer un poco al ser humano, tanto en sus momentos, ¿verdad?, de virtud, de altura, como también en su bajeza más absoluta. Ver ángeles y ver demonios. Y ver cómo a menudo conviven en el mismo lugar. Porque en una guerra ves de todo. En una guerra tú también ves a aquellos que se la juegan el todo, por un prójimo que ni siquiera conocen. Es curioso porque siempre hay unas discusiones de el hombre, el ser humano, es bueno, es malo, en fin. Yo creo que en general somos y tendemos a la bondad. Y a veces el sistema es lo que nos corrompe y nos corroe el alma. Les pongo un ejemplo. Nosotros para ir a estos conflictos y estas zonas hostiles, como se denominan en la jerga oficial, para ir a estas zonas hostiles recibimos entrenamiento militar. Entonces tenemos que entender varias cosas, situaciones, contextos de secuestros, etcétera, que tenemos que evitar. También mucho es médico. ¿Qué hago, verdad, si efectivamente yo resulto lesionado, ya sea por la esquirla de un explosivo, o por una bala, o porque me torcí el tobillo? ¿Qué hago? Y cómo atiendo también a mi camarógrafo. Cómo se toman las determinaciones también en estos contextos donde te estás jugando la vida y lo que quieres es seguir con ella, primero porque me gusta mucho, porque además soy padre de familia, además gozo un buen plato de comida, gozo la vida, un buen tinto, en fin, pero porque además me debo a poder sostenerme en una situación como esa. 4 meses en Irak, o 2 meses en Afganistán, o solamente 10 días en Siria, pero puñeteros y difíciles, porque es difícil salir de ahí ileso. Bondad o maldad en el ser humano. Dentro de estos cursos, por ejemplo, se nos enseña a pensar. Y hay una cosa que mencionaba uno de los mentores, uno de los profesores, que me pareció interesante. Profesores que son comandos británicos en este caso. Decía, analicen y piensen, porque en nuestra especie, y es algo único que tenemos como seres humanos, ejemplo, están caminando por la ladera de un río y ven que una persona se está ahogando. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Inmediatamente tratan de socorrerla, ¿verdad? Inmediatamente, incluso, la mayor de las veces, la mayoría, va a propender a tirarse al agua y tratar de salvar a esa persona, ¿sí o no? Sí. Y pónganse a pensar en ese ejemplo. Ni siquiera conoces a esa persona y ya estás lanzándote al agua por ella, a socorrerla, poniendo además en jaque lo más preciado que tú tienes, que es tu vida. Eso es digno, eso es virtud, y eso es algo instintivo en nosotros. Ellos nos enseñaban que, claro, hay que racionalizar, pensar, pero lo interesante del ejemplo es esa virtud. Y a lo que yo apunto es, yo quiero que ustedes, que tienen el privilegio de una buena educación en este colegio, que es extraordinario, en su impronta valórica, que ustedes, cuando salgan al ruedo y cuando estén ya fuera del colegio y estén trabajando, nunca se avergüencen de haber sido privilegiados, porque finalmente lo son. Yo también lo fui. No se avergüencen de ser privilegiados, sino al contrario, en razón de ese privilegio nos debemos más. Y es en razón de ese privilegio y la buena educación que yo también recibí que yo debo atender a ese hombre con la bandeja. Para mí ese ha sido el móvil de todo lo que ha transcurrido en mi carrera profesional. Y anécdotas tengo un montón, pero quiero ser fiel al espíritu de esta conversación y dejar que sea una conversación. Así es que yo sé que Tomás tiene algunos planteamientos o preguntas que hacerme, puede haber más preguntas también allá, y hablemos con soltura de todo en estos minutos que nos quedan. Así es que el micrófono está abierto.
Antes de pasar a las preguntas del público, unas preguntas como para que nos comentes lo que fue. Estuviste en Siria, grabaste un documental, Lágrimas de Sangre. En este documental dijiste que hay 5.000 muertos todos los meses en este lugar. Hay ataques químicos, arriesgan secuestros, muertes. Estuviste con familia, con gente que dijo que la próxima semana iba a tener que pelear contra su hermano, contra su hijo, su papá, los niños. Estuviste con militares, residentes. ¿Cómo fue todo eso? Siria fue muy difícil. Siria fue particularmente difícil porque ustedes saben y conocen lo que es Estado Islámico. Y cuando tú vas a una guerra tienes que prepararte y hacer toda una logística. La logística es simplemente la implementación práctica, tener todo lo que necesitas, pero también tienes que hacer mucho trabajo de inteligencia. Y lo que ocurre es que las redes sociales, como bien saben, son también muy vulnerables. Y si, por ejemplo, Estado Islámico cae en cuenta de que un contingente de periodistas, como yo, va a un lugar, lo más que va a procurar es que, ustedes lo han visto, ¿qué van a tratar de hacer? Agarrarte. Y después, ¿cuál es la historia? Es súper predecible. Después de estar, ¿verdad?, capturado por Estado Islámico, a las 24 horas estás en un video en YouTube. Y quizá a las 48 ya estás siendo degollado. O si no, es un secuestro de larga data, de aproximadamente unos 2 a 3 años, que es la media que han estado los periodistas que finalmente fueron capturados. Haces un trabajo de inteligencia donde hablas con gente de la Cruz Roja, in situ, Médicos Sin Fronteras, otros periodistas a los que les tengo respeto y estima y que sé que han estado por ahí. Saber con quién me puedo desplazar, qué hombre local es fiable. Porque ese hombre local, de la noche a la mañana, si Estado Islámico sabe que es el productor que trabaja para mí, captura a su familia, lo extorsiona y finalmente yo termino con Estado Islámico. ¿Qué pasa si además, entrando a Siria, soy lesionado o mi camarógrafo es lesionado? ¿Habrá el grupo sanguíneo que yo requiero para una transfusión? ¿O tengo que llevar mi propia sangre en unas bolsas? Muchas veces hay que llevar aquello también, para estar equipado ante circunstancias como esas. Cosas que ustedes no tienen por qué saber, porque no es el tema central de un reportaje, que lo que trata finalmente, como objetivo final, es que a ustedes les importe lo que ahí acontece, porque finalmente algún efecto va a tener sobre nuestras vidas, y porque finalmente son personas al igual que nosotros. Y dices bien, porque cuando entré en Siria, claro, los desplazamientos eran tener que estar permanentemente moviéndose. Así eres menos objeto y menos proclive a una situación de secuestro. Estar atento a no, por ejemplo, hacer intervenciones en cámara donde haya azoteas por francotiradores. Saber cómo se mueve el escenario bélico, porque hay muchos grupos rebeldes peleando y puede que ayer esto estuviese en manos de unos rebeldes que no tienen problemas con la prensa, pero creo que hoy día posiblemente ya está en manos de Estado Islámico y no quieres pasar por ahí. Entonces tienes que hacer un trabajo que es gigantesco y, como tú bien señalabas, Tomás, es guerra civil. Y la guerra civil es que de repente ustedes como audiencia, una mitad se va hacia un bando. Es insólito pensarlo así, pero es lo que ocurre. La otra mitad se desgaja a otro bando. ¿Y qué ocurre? Van a muerte los unos con los otros, con quienes habías compartido el aula, la clase, tu profesor. De repente hay un distanciamiento, una separación, tu propia familia. Una de las cosas que más me emocionó fue el testimonio de un profesor en un campamento de refugiados. Él estaba escapando de la guerra y se sentía mal, se sentía poco hombre frente a su hijo de 14 años. Sentía que su hijo de 14 años lo estaba enjuiciando porque, a diferencia de los otros hombres que estaban en el frente y estaban como papás peleando, él no lo estaba haciendo. Y se sentía mal frente al juicio severo de su hijo. Y cuando le pregunto y le digo, ¿por qué?
¿Por qué no puedes ir a pelear? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo hago?, me dice él. Soy profesor. Imagínense a cualquiera de sus profesores en el marco de una guerra civil. Imagínense que son Siria. Y el profesor de ustedes, que me responde a mí y me dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo agarro un fusil y me pongo a disparar sin saber si en la otra trinchera a quien estoy matando es un alumno mío? No puedo. Tengo mis convicciones, pero no puedo hacerlo. Y esos son los dilemas reales en el marco de una guerra. Lo interesante era que, además, los podría haber traído, pero hicimos un ejercicio fascinante con los niños, que fue muy revelador. Aconsejado por unos psicólogos, llevé unos papeles en blanco a estos niños que venían de la guerra y llevé colores. Y les digo, dibujen, pero dibujen lo que quieran de su país. Obviamente ellos, su vómito en colores era la guerra. Y lo único que dibujaban eran dibujos que a los 8 años, 9 años, 10 años, ¿cómo es posible que hayas visto tanto horror? Y ese es un tema, porque cuando hay violencia, la violencia es como un bicho. Se larva, se mete, se reproduce. Y estos niños que han visto violencia, que tienen estos fantasmas y estos traumas en la cabeza, los van a repetir. Y hay que desalojar esos bichos, esos fantasmas, por así decirlo. Porque cuando hay violencia es un poco como el alcoholismo. Tienes un padre alcohólico, tienes que cuidarte de no incurrir en lo mismo. Hay violencia en tu seno familiar, probablemente tú la repliques. Hay violencia en tu país, es probable que también se multiplique. Y estos niños hicieron unos dibujos increíbles, donde después los sostenían, y yo les decía, ¿qué has dibujado? Y ellos ahí se soltaban y hablaban, y daban cuenta del horror que habían vivido. Y eso yo creo que es importante, porque la guerra no es solamente las balas de turno, es también todo ese sentimiento. ¿Y qué implica el vivir así, en la cotidianeidad? Siria fue difícil, Afganistán también lo fue, Irak también lo fue, pero si hay algo que yo quiero recalcarles es, en todos estos lugares siempre tienes también el asomo de virtud. Médicos Sin Fronteras, gente abnegada, la Cruz Roja, o ese hombre con bandeja, cuidando de ese prójimo. Si tienen ustedes preguntas, nada, levanten la mano y también participamos. Hola, Varo. Hace 7 años fue el evento más televisado en la historia del mundo, el rescate a los 33 mineros de la mina San José, del cual yo me acuerdo mucho. Tú estuviste largos días ahí reporteando. ¿Qué significó eso para ti en un momento donde faltaba quizás la esperanza en nuestro país, un sentimiento de unidad y todo eso? Qué buen alcance y qué buen recuerdo me has dado de una cobertura que fue maravillosa y un privilegio. Porque es cierto, estábamos muy mal como país, veníamos en el 2010 de un terremoto que no solamente fue muy severo, sino que además nos dejó una imagen y un retrato país que a nadie le gustó. Quedamos horrorizados frente a nuestro comportamiento en el terremoto. Es más, el 2010, semanas antes, había estado en Haití, porque si recuerdan qué pasó en Haití, hubo un terremoto también. Allí ese terremoto costó la vida de cerca de 250.000 personas. En el país más pobre del hemisferio occidental, esa hecatombe. Pero lo curioso es que en ese país yo no vi lo que presencié en Chile, que era la sistematicidad del oportunismo, del robo, de cómo en una situación que ya es pavorosa, puedo aprovecharme de ti y puedo robarte o saquear. Eso yo no lo vi en Haití. Y no solamente a mí, sino que a todo el equipo y los equipos de periodistas, tanto nacionales como extranjeros,
no daban cuenta de esto que estaba pasando. Gente que entraba a tropel, por ejemplo, a un supermercado. La famosa pregunta esa, ¿es este un artículo de primera necesidad? Que era una manera decorosa de decirle, ¿usted está robando o no? Pero era vergonzoso, porque no estuvimos a la altura. En un momento en el que nos jactábamos de ser superiores, con un chauvinismo malentendido, a todo el resto de América Latina, pero estábamos dando un ejemplo de conducta patética. Venían corresponsales extranjeros con los que me topaba y me decían, ¿qué tal vendedores de humo? Nunca, tipos con experiencia, que me los he topado, ¿verdad?, en otros siniestros, en Pakistán o en África o en distintos lugares, me decían, ¡qué horror! ¡Qué falta de civilidad! ¿Qué humo venden ustedes al extranjero? Como si fueran un modelo, que no son. Y yo venía con esa herida, como lo acarreábamos todos, porque todos estábamos fastidiados con esto. Nos miramos al espejo y no nos gustó. Y después ocurre ese milagro, porque eso fue extraordinario, donde a 700 metros de profundidad tienes a 33 hombres ese mismo año, un par de semanas más tarde, en una conducta ejemplar, porque fue extraordinario. Y aunque los mineros hoy en día, muchas personas digan, no quiero saber nada de ellos, al contrario, no solamente los mineros, sino todo el esfuerzo. Venían máquinas en momentos, ¿verdad?, clave, críticos, que venían desde Australia Occidental, Perth, o venían, por ejemplo, ¿verdad?, el tal Heard, el hombre que hacía las perforaciones. ¿Saben de dónde vino ese gringo para salvar a los 33? Venía de Afganistán. Él estaba a cargo de hacer los pozos para que la tropa norteamericana tuviese agua dulce. Era el mejor a nivel mundial. Lo llevan en un Black Hawk hasta Pakistán. De Pakistán lo traen a Santiago, de Santiago directo, ¿verdad?, a Atacama. Un esfuerzo concertado a nivel nacional y a nivel internacional descomunal, pero además 33 mineros que yo me acuerdo como al dar la noticia en el noticiario se me ponían los pelos de punta, porque tú veías un 18 de septiembre una imagen inolvidable, a un minero que no se sabía vivo o muerto, porque no sabía si iba a salir de ese agujero, y estaba el tipo bailando la cueca a su bandera. Y estaba ese registro. ¿Qué otro país tiene un registro de un hombre bailando a 700 metros de profundidad con otro contingente de mineros? La cueca. ¿Qué tal espíritu? Y eso para mí fue muy sanador, como lo creo fue también para el resto de todos nosotros. Hay un problema, y el problema es un tema comunicacional que ocurrió con los mineros. Pero es por nuestra falta de pericia. Esto no habría ocurrido en Estados Unidos, por ejemplo. Tengo que hablar más rápido. Bueno, esto no habría pasado en Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema que tristemente aquejó a los mineros y que fue una injusticia? Cualquier país, frente a esta noticia, no te pone el eje y el foco en los mineros, sino que a quienes finalmente celebra como héroes es a quienes socorren, al salvavidas. Ese es el héroe. El otro es extraordinario y se abraza, pero el eje y las comunicaciones y el mensaje es el mensaje de toda una comunidad que finalmente ayuda y salva a estos 33 hombres. Ellos salieron con una carga espantosa, donde después se les puso cámara, llevando consigo estos traumas y estos fantasmas, que es algo que no es fácil de lidiar cuando has vivido una experiencia tan extraordinaria. En estos breves segundos que quedan, solamente decirles que acuérdense no tanto de la palabra éxito. Yo no les deseo éxito. El éxito sube y baja, el éxito es una cosa muy efímera. Yo lo que les deseo, ante todo, como hombres, y como mujeres, las que nos acompañan, es realización, que se realicen, que opten finalmente por lo que realmente les apasiona, porque no cabe duda de que en ese ámbito van a brillar. Y lo único que les pido, ya saben qué es, lo único que les pido
es que no se olviden de ese hombre con la bandeja, porque ese hombre está en todas partes y no obstante a lo que se dediquen y lo que quieran ser, se lo van a topar. Ha sido un privilegio, gracias además Tomás por esta invitación, una suerte poder compartir. Ahora, en nombre del centro de alumnos del colegio, te queremos dar este regalo, agradecimiento por tu tiempo.